Roberto Vidal, buenas noches Nacho y sus invitados. El Salvador refleja el peso de dos fenómenos, una coyuntural y el otro de fondo, que han aumentado los niveles de riesgo de esta nación. El primero se relaciona con el menor crecimiento económico esperado para 2009 debido al impacto de la desaceleración económica de Estados Unidos, país al que se destina aproximadamente el 50% de las exportaciones y en donde vive y trabaja casi el 80% de los salvadoreños que envían remesas familiares. Por otro lado, una política fiscal poco coherente con los desafíos sociales y económicos actuales, pues esta no ha logrado resolver el problema de la deuda pública, de la mala distribución de ingresos y de los suficientes niveles de inversión. Aurora Díaz dice, como usted sabrá, don Federico, aquí en el país ingresa mucho contrabando de productos lácteos, textiles, eléctrico, etcétera, que nos afecta a los productores nacionales. ¿Por qué no así como están solicitando reforzar la seguridad para combatir las extorsiones? ANEP debe solicitar duplicar esfuerzos para combatir el contrabando. Héctor Reyes dice, buenas noches, licenciado Castillo invitado. Respecto al presupuesto, ya el presidente Funes explicó su sustentación y aplicación, al igual que en los últimos 20 años será complementado con préstamos, letes, etcétera, y seguimos endeudándonos. Y ojo, hay que pagar 30 millones más por malos negocios del MOP en la pasada administración. Se debe de pensar en cómo ahorrar, incluyendo y sin pasionismos políticos, en un recorte del aparato estatal. Aquí no valen blindajes y sobre todo combatir el contrabando, la elusión y la evasión de impuestos, sobre todo como el sector informal, ver cómo el sector informal pague, ya que todos pagamos impuestos. El impuesto del 10% a la rentabilidad de los ahorros sobre 9 millones de dólares debe de ser implementado, no es posible que no paguen, plantea. Juan Carlos Ura dice, buenas noches don Nacho, un saludo a usted y sus invitados. La lógica de sus invitados es que son empresas y solo buscan su beneficio. Es increíble que no quieran pagar impuestos por maquinaria si cuando proyectan sus ganancias estas son con un alto porcentaje y ahí no consideran al pueblo salvadoreño. Una pregunta, ¿qué acción deberían de tomar el gobierno con respecto al dólar ahora que se ha conocido que se devalúa aceleradamente? ¿Estamos preparados para esta devaluación? Carlos Antonio Flores dice, estimado licenciado Castillo, los comentarios del señor Dabú y Colorado están fuera de contexto de las políticas del actual gobierno en beneficiar a las mayorías más necesitadas al impulsar las reformas fiscales. A la empresa privada se le acabó la piñata durante más de 20 años cuando la ANEP ha impulsado un aumento al salario mínimo, pregunta. Las extorsiones son herencia del antiguo gobierno, según plantea. Continuamos en eso. Ok. Aquí necesitamos respuestas porque no todo es como se cree, así nomás tan fácil, ¿no? No todo es. Pero yo quiero llamar la atención sobre la persona que habló el problema de los ganaderos. Yo quiero decirle que unos días atrás, un mes aproximadamente atrás, en un fin de semana, donde yo estaba en una casa, llegó un muchacho ganadero y contó, pero películas de horror. O sea, aquí hay películas de horror. Cómo se roba. Cómo es increíble el cuatrerismo que existe en nuestro país y cómo están los ganaderos absolutamente indefensos, pero absolutamente indefensos, porque les pueden robar una cantidad inmensa de ganado y aquí nadie dijo nada, y con eso pierden, digamos, cierto, la ganancia de todo un año o de 2 años y muchísimos están en la quiebra. Esta es una situación que seguramente porque se da en las zonas rurales no le estamos dando la importancia que tiene, pero realmente el ganadero está bastante afectado, no solamente por la situación internacional en que se encuentra el país y el mundo, sino también por los permanentes robos. Yo quiero decirte, Nacho, que por la actividad a la que nos dedicamos, yo comparto y me solidarizo totalmente con las personas que han tocado el tema del contrabando de lácteos. A nosotros nos consta los niveles a los cuales ese contrabando ha hecho que los precios de la leche en el país se depriman a unos niveles que definitivamente eso condena a los ganaderos, ¿verdad? Nosotros el llamado que hacemos, si tú te recuerdas al principio del programa, era que en toda esta reforma fiscal había que comenzar por dejar muy claro las acciones que se iban a hacer contra el contrabando, para cómo íbamos a hacer para que el que no pague, pague sus impuestos, y estos son temas que definitivamente afectan a la gente. Los ganaderos están pasando por una situación terriblemente dramática.
Hay zonas en Contrabando y robo. contrabando y robo. Hay zonas en que O sea, ya se la está ganadero, botella se ha de reducido leche mucho. se las están pagando a 20 centavos de dólar y con eso no salen de nada, ¿verdad? Y eso es parte de todo el descuido que ha habido en el tema del contrabando. Y eso es desempleo. Y eso causa desempleo, causa falta de incentivos para la inversión, y la ganadería es una actividad importante que provee muchos empleos en el interior del país y que debe de ser apoyada, y definitivamente hoy por hoy el peor enemigo de la ganadería de leche es precisamente el contrabando de lácteos, principalmente de Nicaragua. Ok. Hay varias preguntas, Jorge, que se refieren a, a que la empresa privada ha sido privilegiada por muchos años y hoy día tiene que pagar lo que no ha pagado. Bueno, mira, como decíamos al principio, nosotros siempre hemos estado no solo en favor de, sino que exigiendo que se ataque la elusión, la evasión y el contrabando. Hay varias opiniones y yo solo quiero referirme a algunas porque no vamos a alcanzar, pero por ejemplo el señor López, que decía dónde podemos ver lo del presupuesto y lo de la reforma fiscal, y se comunica a la Cámara, no solo le pasamos copia, sino que del análisis que hemos hecho con mucho gusto. De todas maneras, digamos, si lo quiere ver de otra manera, en la página del Ministerio de Hacienda está exactamente el presupuesto entregado a la Asamblea Legislativa. La reforma fiscal no está porque todavía está en estudio. Esa no se ha entregado todavía. Esa es una caja negra todavía. Doña Belinda decía que el FMLN ahora va a ver que el presupuesto es importante para ver cómo resuelve las promesas, y yo creo que es importantísimo definitivamente el ejercicio que ahora se está teniendo, porque creo que va a hacer que nuestros políticos maduren y empiecen a ver las necesidades del país con una óptica distinta. No puedo estar más de acuerdo con don Héctor Reyes. El presupuesto, dice, tenemos que pedir préstamos, letes, etcétera, nos va a hacer falta dinero, debemos ver cómo ahorramos y reducimos el aparato estatal. Eso es algo en lo que hemos insistido siempre. Entre más grande es un gobierno, más plata necesita para funcionar. Y no necesariamente el gobierno es el que es más efectivo haciendo las cosas que hace. ¿Para qué queremos un gobierno administrando un puerto cuando perfectamente lo puede administrar alguien de una mejor forma? ¿Para qué queremos administrando energía eléctrica o plantas hidroeléctricas cuando perfectamente lo pudiera hacer un privado, tener un Estado más pequeño, y entonces nos veríamos en menos problemas? Y luego, para terminar, don Juan Carlos Sura decía los impuestos de las maquinarias. El impuesto de la maquinaria obviamente viene a quitarle flujo de caja a una empresa. Y aquí no le estoy hablando de las grandes empresas que invierten millones, le estoy hablando de una señora que probablemente compra un freezer para vender paletas y que obviamente se podía quitar el IVA de ese freezer, hoy no lo va a poder hacer. O sea que esto aplica un poco más allá. Y el mismo señor Sura decía con respecto al dólar, ¿qué hacer ahora? Yo le diría que le dé gracias a Dios que tenemos el dólar. Si no tuviéramos el dólar, no estaríamos viviendo con una deflación ahorita del 1.6%, mientras países que andan haciendo experimentos como Venezuela tienen ahorita, cuando nosotros tenemos deflación, ellos andan ya casi llegando al 20% de inflación. Y la inflación quiere decir que el dinero que usted anda en su bolsillo vale menos o le sirve menos para comprar. O sea que creo que aunque el dólar se debilite, sigue siendo una moneda más fuerte que todas las monedas que tenemos o teníamos algunos de los países que ya no la tenemos. Yo quiero insistir, digamos, en esos varios correos que cayeron en relación, que se referían, y creo que Jorge no le diste mucha importancia a esto, que dicen se acabaron los privilegios, el que tiene más que pague más, que el empresario pague. Bueno, yo creo que el sistema tributario salvadoreño paga más el que tiene más. Y reitero una vez más, nosotros no estamos diciendo que no está bien los nuevos impuestos a artículos suntuosos o que hagan algunas modificaciones o ajustes en algo que no esté bien. Lo que estamos diciendo es que aquellos impuestos que van a reducir el ahorro privado, aquí estamos hablando de la persona de clase media que tiene sus ahorros, que probablemente tiene 5,000, 2,000, 4,000 dólares en el banco y que está recibiendo un interés por esa plata, va a pagar impuestos sobre esa plata. Ahí no estamos hablando de los intereses de los empresarios. Cuando hablamos de el IVA a reconstruir una planta de producción, por ejemplo, el impuesto, poderlo llevar a un deducible
para una planta de producción si la planta de producción es para generar fuentes de empleo? Yo creo que hay que diferenciar. Que se pague lo que es justo y lo que es correcto, estamos totalmente de acuerdo. Pero en un momento de crisis, a una economía meterle impuestos se traduce en más desaceleración, en menos oportunidades de empleo, y al final, ¿quién termina pagando eso? Una vez más es el pueblo. O sea que no hay que confundirse. Nosotros aquí estamos explicando lo que puede suceder. Al final, el gobierno va a tomar las decisiones que considere oportunas y que la Asamblea apruebe. Lo que estamos es cumpliendo con nuestra función de informar lo que puede suceder en la economía del país si se toman estas medidas.